Vamos ya mismo a la información que adelantaba antes de los títulos que nos contaba Mónica recién, hablando de la desigualdad en la República Argentina, lo que tiene que ser cada vez mejor, sobre todo para las clases trabajadoras, aquellos que están en el peor decil, en el más bajo. Lamentablemente se ha incrementado la desigualdad a lo largo del año 2016 y es muy notorio. Y hay un estudio que ha realizado el CEPA que muestra bien claro con números concretos de lo que ha ocurrido, y para hablar al respecto de esto que han estado realizando está Débora Asensio. Ella es socióloga económica del CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Débora, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Bueno, obviamente el objetivo y todo lo que se prometió en campaña y lo que se habló por parte del Gobierno Nacional fue trabajo para todos, que se mejoren las condiciones, pero hubo una distribución, ¿no? Un montón de dinero que pasó de unas manos, indudablemente, a otras, y son de los que menos tenían a los que más tienen. ¿Qué conclusión han sacado estos estudios que han analizado? Tal cual. Bueno, como vos mencionabas, nosotros desde CEPA hemos elaborado un informe para medir la desigualdad en la Argentina en base al último informe publicado por el INDEC, en base a la EPH, que es la encuesta permanente de hogares para el tercer trimestre de 2016. Y hemos hecho una reconstrucción de la estructura de la distribución del ingreso en Argentina entre 2003 y 2016, porque nos parecía pertinente en la medida en que nos permitía evaluar las diferentes políticas económicas aplicadas por las gestiones kirchneristas entre 2003 y 2015 y qué sucede, si hay un cambio o no, a partir de 2016 con la gestión económica de Cambiemos. Lo Mías como Lo Mías, hay una serie de indicadores que nosotros tomamos. Uno de ellos es, por ejemplo, la brecha, como mencionabas vos, entre el decil más rico y el decil más pobre. Esto es el 10% de la sociedad más rico y el 10% más pobre. Y cuando analizamos en términos de brecha, vemos que entre 2003 y 2015, mediados de 2015, el tercer trimestre de 2003 y segundo trimestre de 2015, vemos que la brecha entre el decil más pobre y el decil más rico disminuye 12 puntos porcentuales. Es decir, que hubo políticas económicas aplicadas a reducir esta brecha, ¿sí? Sin embargo, para el tercer trimestre de 2016 vemos que la brecha entre el decil más pobre y el decil más rico aumenta 15 veces más. ¿Cuánto? ¿Sí? 15 veces más. Es un montón. Es muchísimo. Si lo mirás también en términos de la capacidad de los sectores más ricos y de los sectores más pobres de percibir el ingreso total nacional, esto también se expresa. Si vos tomás el decil más pobre, es decir, el 10% más pobre de la sociedad... ¿Cuánto le queda la torta? Bueno, ahí hay que ver también la evolución de la película, ¿no? Claro. A veces los números absolutos no nos dicen tanto, por eso es importante tomar periodos de largo plazo. Vos vas a ver que para el tercer trimestre de 2003, es decir, el inicio de la posconvertibilidad, el decil más pobre percibía el 1,4% del total de los ingresos nacionales. O sea, de la riqueza que se genera en el país, de los ingresos, el Tal 1, cual, el 1,4%. bajísimo. Bajísimo. Para mediados de 2015, el segundo trimestre de 2015, esta proporción, 12 años después, ¿no? Sí, Claro. Esta proporción aumenta a 2 puntos porcentuales, y un 2%. Esto en términos de distribución, yo ahora te voy a hablar de otros indicadores, por eso digo que en términos absolutos a veces, por supuesto que es muy poco, pero hay que ver la tendencia en términos de si las políticas económicas tienden o no a reducir. Perdón, Débora, Sí. porque ahora me vas a dar el otro extremo, ¿no? Lo que Sí. se ha incrementado, pero dense cuenta ustedes, 12 años, 12 años, 12 largos años en la República Argentina para duplicar el ingreso del nivel más bajo, que era notorio, se notaba, uno lo percibía, algo que ahora se viene achicando, pero mire el tiempo que lleva a recuperar un punto, es decir, la construcción, ¿no? Esto que a veces hablamos de la pared, tirarla abajo es fácil, la rompes a martillazo, el tema es construirla, lo que lleva de tiempo siempre es mucho más. Miren ustedes, el tiempo es enorme. ¿Y del otro lado? Bien, cae 12 puntos porcentuales, ¿sí? La capacidad de adquirir un porcentaje del total del ingreso generado a nivel nacional, para el decil más pobre cae 12 puntos porcentuales para el tercer trimestre de 2016. Es como decís vos, construir un escenario de mayor distribución de la riqueza es un proceso complejo y que requiere muchos años, pero a veces desandar ese proceso es mucho más sencillo. Y lo mismo, por supuesto, la contracara de esto es qué sucede con el decil más rico, ¿sí? Que vamos a ver que para el tercer trimestre de 2003, el decil más rico de la población percibía el 33% de los ingresos. Para mediados de 2015, exactamente el segundo trimestre de 2015, percibe el 26% de los ingresos totales generados en la nación, y para el tercer trimestre de 2015 esto vuelve a aumentar y se ubica en 29%. Es decir, que claramente se están generando políticas económicas que tienden a favorecer y a concentrar las riquezas en los sectores más concentrados de la economía, ¿sí?
Subieron 3 puntos, ¿no? Exactamente, 3 sí, puntos de 26 a 29. Exacto. Todavía la distribución sigue siendo mejor, ¿no?, de lo que fue en el año 2003, claro. En ese caso. Recordemos que recién salíamos de la crisis más grande que tuvo la historia argentina, ¿sí? Con los peores indicadores en todo sentido. Y después, si lo mirás en términos del índice de Gini, que es el índice que habitualmente se utiliza para medir la desigualdad, que oscila entre 0 y 1, más cercano a 0 es una sociedad más igualitaria, más cercano a 1 es una sociedad más desigual. Vamos a ver que para el tercer trimestre de 2003 el índice de Gini era de 0,54, perdón. Esto es un índice muy elevado porque es muy cercano a 1. Para mediados de 2015 esto desciende a 0,40, es decir que teníamos una sociedad mucho más igualitaria. Exacto. Y para el tercer trimestre de 2016 esto vuelve a aumentar y se ubica en 0,46. Estás hablando del tercer trimestre, falta el cuarto, ¿no? Falta el cuarto, todavía no están esos datos publicados. Fue duro porque, a ver, sí, tampoco hubo brotes verdes, hubo despidos, la situación, la recesión se fue generalizando y no apareció el crecimiento de la economía, así que se entiende que el número puede ser peor todavía, sí, ¿no? De hecho, sí. Sobre todo para los que están abajo, ¿no? Sí, uno podría inferir que el número es mucho peor. Hablamos del tercer trimestre porque son los datos que están publicados en la actualidad, pero hay una serie de indicadores que nos muestran que esto va a ser así, pero bueno, hay que esperar a los datos para poder hablar con rigurosidad. Esta porción de la población, este 10% que está más abajo, habías dicho que en el 2003, ¿no?, era 1,4 lo que percibía la riqueza, y en 12 años después había llegado a 2 puntos, casi lo había duplicado. Exacto. Hoy en la actualidad, ¿en qué número andaría? 1,9. 1,9, o sea que hay un descenso de... bueno, una décima, ¿no?, que es bastante también, ¿no? Sí, es bastante porque... Bueno, es apenas un 0,1, no, por eso es muy importante, a veces, en torno a la discusión de la pobreza, esto sucedió mucho. Nosotros desde CEPA discutimos fuertemente esta cuestión porque a veces se hablaba del 30% de la pobreza aisladamente, y para nosotros es muy importante ver la película y no la foto, ¿sí? Porque los indicadores económicos tienen por ahí esa trampa y a veces cuando se utilizan políticamente encriptan en realidad el efecto real de las políticas económicas. Uno tiene que ver la evolución. De la noche a la mañana la pobreza no se elimina, no se generan puestos de trabajo, no se genera una sociedad más igualitaria, desde ya que es un proceso de años. A veces los indicadores son difíciles de interpretar aisladamente, por eso es importante ver la evolución. Uno puede decir, bueno, se estaban aplicando políticas económicas que tendían a reducir la desigualdad en la Argentina, había una sociedad con mayor distribución de la riqueza. Claramente a partir de la asunción de Macri en el gobierno se tomaron una serie de políticas económicas que además desde el sentido común es claro que afectan a los sectores los sectores trabajadores, los sectores con ingresos fijos, que tendieron a una sociedad que va hacia una mayor concentración del ingreso y muy rápidamente además. Y además cuando hablábamos uno pensaba en lo que fue el eslogan de campaña, ¿no?, la pobreza cero, y además hemos visto lo que cuesta revertir la distribución, la cantidad de años que lleva para poder revertir en un punto, que es muchísimo, es mucha inclusión de gente, siempre faltando un montón, por supuesto, de ciudadanos y de familias que quedan afuera. Si uno piensa en la pobreza cero, según tu experiencia y los estudios que ustedes realizan, ya entendemos que es algo utópico, ¿no?, pero llegar a niveles aceptables, ¿cuánto tiempo puede llevar en la República Argentina? Con estas políticas es muy difícil realmente, pero si se seguiría en el camino de distribución que se venía anteriormente, que venía generando un crecimiento, son ¿cuántas décadas en realidad para lograrlo? ¿O cuántos años? Eso es difícil de estimar porque por supuesto hay un montón de dimensiones que considerar. Es el gran dilema de los países que pretenden, que están en vías de desarrollo, cómo lograr la mejora de esa serie de indicadores que vos mencionabas. Desde ya que no es una política de la noche a la mañana. A veces los diferentes voceros de la gestión económica de Cambiemos han dicho en campaña que una serie de cuestiones, entre ellas la inflación, se podían resolver de la noche a la mañana. Por supuesto que la inflación apremia fuertemente sobre el bolsillo de los sectores que menos tienen, y qué más quisiera uno que poder resolverla de la noche a la mañana, pero requieren procesos de desarrollo sostenidos que modifiquen la matriz estructural de un país dependiente como la Argentina. Y que tengan el foco, por supuesto, en la generación de puestos de trabajo, en conservar el salario real, una serie de medidas que uno podría pensar que a largo plazo pueden redundar en reducir cuestiones tan apremiantes como la pobreza. Por supuesto que hay un montón de literatura al respecto, una serie de debates, pero sí o sí está ligada a la generación de puestos de trabajo, que por la estructura productiva de nuestro país está muy vinculada al devenir de la industria manufacturera. Y la pobreza se reduce a partir de eso. Digo, no es un proceso mágico, sino que tiene que ver con un modelo de desarrollo integral. De hecho, en relación...
No, digo, es que difícil, porque a medida que vas pensando, uno piensa en inversión financiera, no se ve inversión productiva en la República Argentina y qué trabajo se va a generar, ¿no? Si realmente se viene a especular y se le dan, como en estos días ha ocurrido, mayores beneficios a aquellos que vienen con dinero, lo pueden entrar, generar algún negocio de rentabilidad, por ejemplo Levac, y a los 2 o 3 días agarrar todo el dinero, el 100%, y llevárselo de vuelta al país. Mencionaste la inflación, los números se están dando anualizados de diferentes sectores, faltan los datos oficiales, pero 40,1, 40,9, un número realmente muy elevado, hacía 25 años que esto no se veía en tal magnitud y el impacto que ha generado en los salarios, ¿no? La merma del poder adquisitivo ha sido notoria. ¿Qué números se están manejando? Mira, hay varias estimaciones, nosotros creemos que la inflación acumulada está por encima del 40%, pero insisto en esto de que un número más, un número menos no hace a la realidad general, digamos, 40% es un número alto. Si además uno observa la serie de medidas de política económica que se están tomando que no son tendientes a revertir el efecto negativo que esto puede tener en los sectores asalariados, en las pymes, en los sectores ligados a la industria manufacturera, etc. En 2014 hubieron índices similares de inflación, fue un año de mucha inflación, pero se tomaron por parte del Estado políticas económicas, lo que se dice contracíclicas, que tendieron a hacer mermar el efecto que podía tener el golpe al bolsillo en criollo, y eso se puede observar claramente en los niveles del salario real, en los niveles de desigualdad y demás. De hecho, aprovecho para mencionarte que también desde CEPA elaboramos un informe de actividad dado que se han publicado los datos al tercer trimestre de 2016, nos parecía interesante, digo, con el arribo de Macri al gobierno en diciembre de 2015 ha habido un cambio profundo en la orientación de las políticas de Estado. Todas las políticas económicas suponen sectores ganadores y perdedores, con lo cual nos parecía interesante reconstruir ese esquema de ganadores y perdedores en la Argentina al tercer trimestre de 2016, y los datos a los que hemos arribado son tan contundentes que podemos hablar de un cambio, un nuevo escenario estructural en la Argentina, donde hay 4 sectores de actividad que han sido los más beneficiados, que son la agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que es lo que comúnmente se conoce como sector primario, la intermediación financiera, ya que lo mencionabas, ha crecido exponencialmente, la electricidad, gas y agua, que son los servicios públicos, desde ya asociado a la cuestión del tarifazo, y la explotación de minas y canteras. Y los sectores más perjudicados, digo, estos sectores crecieron porque han crecido exponencialmente su participación en la generación de valor total en la Argentina, ¿sí? En la economía argentina. Y los sectores que más han salido perjudicados, que podríamos catalogar como los perdedores de este modelo económico, han sido la industria manufacturera y la construcción, que sabemos que son los sectores que más mano de obra generan en la Argentina. Vamos a decir, aquellos sectores que mencionaba Débora recién son los que pueden supuestamente no hacer derramar esa famosa copa. Entendemos que esto obviamente, si los sectores manufactureros y productivos están mal, es muy difícil, ¿no?, que la Argentina pueda recuperarse bien como debe el próximo año. Débora, gracias por haber estado con nosotros en el día de hoy. Seguiremos hablando, por supuesto, de más datos. Muy amable. Muchas gracias.